Bueno, gente, ya estamos en el capítulo 17 de la teoría. Ya tenemos la duración que teníamos normalmente. Bueno, les pido que den like, que se suscriban y bueno, vamos con la teoría. Punto de vista narración. La expedición continuó. Lo que quedaba de la alianza Shinobi ahora estaba inquieto y escéptico, todos habían experimentado pérdidas. El recuento les había llevado a darse cuenta de que habían perdido alrededor de 2.600 hombres y mujeres. Su número total estaba actualmente en 4.900 Shinobi. Todavía una fuerza considerable, pero no tan abrumadora como cuando habían comenzado. Los Kage estaban completamente perplejos. Habían perdido casi la mitad de sus tropas en el lapso de un día. También habían perdido dos Kage y una figura de nivel Kage, que actualmente se consideraban IA, desaparecido en acción. Pero a pesar de sus grandes pérdidas, aún podrían tener la oportunidad de enfrentarse a Uzumaki. Incluso según las estimaciones más generosas, los shinobi del clan Uzumaki solo sumaban alrededor de 1.800, si contaban a Genin, que normalmente no iría a la guerra. El problema era que los genes Uzumaki hacían que todos esos shinobi fueran más poderosos de lo normal. Un Chunin Uzumaki era mucho más fuerte que cualquier Chunin de todas las demás naciones. Solo Konoha tenía una ventaja cuando se trataba de líneas de sangre, pero eran aliados. Algunos Uzumaki Shinobi eran más débiles, como aquellos que tenían un linaje un poco más diluido. Pero los Uzumaki seguían siendo una fuerza peligrosa. La ventaja numérica era una necesidad a la hora de enfrentarse a los Uzumaki, de lo contrario sería imposible derrotarlos. Ahora, su ventaja numérica previamente abrumadora se redujo a una mera ventaja de 1-4. La alianza Shinobi perdería si cada Uzumaki Shinobi lograra derribar al menos a 4 enemigos, y tenían una gran ventaja, ya que la batalla inevitablemente sucedería en su propio territorio. Y eso significaba una cosa. El exterminio de los Uzumaki ya no está grabado en piedra. Yusuzo no pudo evitar negar con la cabeza mientras caminaba hacia su propia nave y entraba en sus habitaciones. Para agregar otra capa encima de eso, la moral de su alianza Shinobi ahora estaba muerta en las aguas. En el corto lapso de un día, las personas que eran firmes y confiadas dieron un giro para lo peor. Jonin vio a sus estudiantes ser tragados por los torbellinos duros e implacables, las camaradas y las familias se rompieron en el acto. Después de ver morir a sus camaradas uno por uno, su confianza se convirtió en paranoia, ya que la posibilidad de que hubiera traidores entre ellos seguía siendo objeto de rumores entre las tropas restantes. Yusuzo solo especuló que había un culpable, no tenía ninguna evidencia real. No tenían forma de saber cuántas personas estaban involucradas en los ataques. La naturaleza firme y leal de los shinobi en la alianza rápidamente se convirtió en desconfianza. Después de todo, ¿cómo podrían no desconfiar de los líderes que los habían puesto en tales situaciones? Por desgracia, los shinobi seguían siendo ferozmente leales a sus respectivos pueblos, por lo que había poca o ninguna preocupación de que desertaran. Aún así, no había alegría entre sus tropas. El único rayo de luz, el rayo de esperanza en medio de los males abisales que los rodeaban, era el pensamiento de que solo les quedaban unas pocas horas más de viaje. En tierra, ya no tendrían que preocuparse de que las aguas los ahoguen. Allí, podrían sentirse más seguros. Pero nadie fue capaz de relajarse. Aún no. Las aguas estaban extrañamente tranquilas, pero no tenían forma de saber cuándo serían atacados a continuación. Debajo de las aguas, Ken aún descansaba, nadando solo para mantenerse al día con la pequeña flota de la Alianza Shinobi. Sabía que había hecho mucho daño, pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que no podía hacer mucho más. Los shinobi estaban todos en alerta máxima, y la mayor parte de la carne de cañón ya había sido purgada. Los que quedaron fueron Chunin especialmente hábil, Jonin especial o Jonin regular. En ese momento, era poco lo que sus remolinos podrían hacer. Además de ralentizar la alianza, por supuesto, pero eso no iba a hacer nada. Punto de vista Ken. ¿Cuál debería ser mi próximo movimiento aquí? Por un lado, podría intentar hacer algunos remolinos más, con la esperanza de matar a algunos shinobi más con ellos. Pero al mismo tiempo, creo que ya están acostumbrados a este tipo de ataques. Es poco probable que pueda matar a más de 100, lo que realmente no hace mella en los números restantes. Podría intentar colocar unas cuantas bombas más, pero no tengo ninguna. También podría intentar destruir más naves con mis garras, pero en este punto, hacer demasiado podría hacer que se den cuenta de quién soy.
Acercarse demasiado a los barcos en general es mucho más difícil ahora que todos tienen los ojos puestos en las aguas. La cuestión es que, en cuanto lleguen a tierra, no podré hacerles gran cosa sin correr el riesgo de que me descubran. El agua me proporcionó la mayor cobertura imaginable hasta ahora. Las profundidades del océano no son exactamente transitables, solo alguien como el Raikage puede sobrevivir allí. Mi modo sabio escalado parcial me permite vivir bajo el agua indefinidamente. Y también puedo seguir fácilmente el ritmo de su flota. Me temo que el clan Uzumaki está solo a partir de este momento, pero, sinceramente, creo que podrán arreglárselas a partir de este momento. Su aldea se sentía como una fortaleza real, con suficientes fuinjutsu y trampas que no veo cómo la alianza shinobi podría destruirla. Solo espero que mi carta haya llegado a Yoriko, y que actúe en consecuencia. De todos modos, creo que mi trabajo aquí está hecho. Bueno, todavía tengo que saquear todos los cuerpos que dejaron atrás. Todavía están atrapados en el fondo del mar, cargando muchos objetos de valor. No me importa conseguir algunas técnicas y equipos más. Mi interferencia con esta guerra termina aquí. De ahora en adelante, puedo desearle al clan Uzumaki la mejor de las suertes. Enviaré información a Yoriko sobre el ejército entrante y me pondré a cobrar lo que me corresponde de los cuerpos en el océano. Obtener ganancias de la guerra no es tan malo. Especialmente cuando nada puede ser atado a ti. Siempre mantuve en secreto los recursos de la Hermandad Oscura, por lo que nuestra biblioteca, cada vez más llena, no despertará ninguna sospecha. Menos mal que preparé una tapadera para todo este lío, pero incluso sin ella, no habrían tenido ninguna evidencia para vincular esto conmigo. El Raikage apenas vio mi figura mientras luchaba contra mis clones bajo el agua. También me veo completamente diferente de cómo me veía durante nuestra última reunión. Puede conectar los puntos con la transformación, pero a lo sumo me contactará para preguntarme sobre mi clan o linaje, ya que mi transformación también se ve significativamente diferente mientras estoy en el agua. En general, esto ha sido todo un éxito solo con los recursos que he ganado, solo espero que mis acciones hayan ayudado al clan Uzumaki lo suficiente. El Raikage y el Tsuchikage, ese enano volador, siguen siendo oponentes extremadamente peligrosos. El Uzumaki aún podría perder esta guerra, pero al menos es menos probable que ocurra la aniquilación total. Después de que termine la guerra, regresaré para hacer algunos tratos con ellos. No se negarían a ayudarme después de que los ayudé hasta este punto. Es mejor así, no tengo la seguridad de poder robar algunas técnicas Fuinjutsu después de que sean destruidas. También está ese Jinchuriki, que parece un poco más débil que B, pero más experimentado. No puedo creer que haya engañado tanto al Raikage como al Tsuchikage, supongo que nunca debería subestimar la inteligencia de algunos shinobi. Presté atención a sus interacciones y, aunque no escuché sus palabras, aún podía sentir lo que sucedió sobre las aguas. Esto es un poco problemático, quería que el Raikage y Smilhead se separaran y comenzaran a pelear. Por desgracia, supongo que tendré que enviarle a Yoriko información sobre la muerte de A. Estoy seguro de que podrá usarlo contra ellos en el mejor momento posible. Bueno, mejor ponte a ello. Tengo que hacerle llegar mi mensaje a Yoriko antes de que la alianza llegue hasta ellos. Afortunadamente, soy mucho más rápido que ellos. Punto de vista narración. A pesar de la inacción momentánea de Ken, la situación no se calmó en absoluto para el shinobi. No pudieron descansar, la inquietud se extendió por todas partes y muchos incluso comenzaron a contemplar cómo lucharían en la guerra que se avecinaba. Todos los Kage notaron esto, y no era una buena señal. Los shinobi estaban cansados incluso antes de que ocurriera la primera guerra. ¿Cómo manejarían exactamente la división de recursos después de la caída de Uzumaki? Bueno, en ese momento, era más la pregunta de ¿caerá el Uzumaki? Si le hubieras preguntado a alguno de los Kage al comienzo de la expedición, todos te habrían dado un seguro y rotundo sí. Pero ahora, esta expedición está condenada al fracaso. Será mejor que corte mis pérdidas antes de que sea demasiado tarde. Yadaya, el Kage que representa la Tierra de las Llaves, fue el primero en partir. Sus barcos se separaron silenciosamente de la flota y nadie los detuvo. Al menos al principio. En el momento en que el otro Kage notó las intenciones de Yadaya, todos volaron para encontrarse con él. El Tsuchikage y Yusuzo fueron los primeros en responder y reunirse con Yadaya, para tratar de persuadirlo de que se quedara. El otro Kage se unió a ellos, convocando una reunión de facto en la nave de Yadaya.
Pero desafortunadamente para ellos, se encontraron con un muro. Esto es absurdo. Noki, gritó mientras Yadaya sacudía la cabeza ante la delegación de Kage frente a él. Entiendo tus quejas, sin embargo, este conflicto ya ha demostrado ser demasiado para mis hombres. La respuesta de Yadaya fue resuelta, sin preocuparse por los camaradas temporales frente a él. Todavía estamos en camino de derrotar al clan Uzumaki. Todavía tenemos una gran ventaja numérica. El Raikage apretó los dientes mientras también intentaba convencer a Yadaya. Una ventaja numérica tan insignificante que se convertirá en nada cuando entremos en su territorio. Son maestros de Fuinjutsu, los Raikage, estamos saltando en su patio trasero, siéntete libre de esperar lo peor. Yadaya no estaba impresionado con su intento. Incluso si estamos igualados, todavía tenemos figuras más poderosas de nuestro lado. Tenemos a Lord Tsuchikage, Lord Raikage e incluso un Jinchuriki. Uno de los otros Kage también trató de persuadir a Yadaya, pero eso pareció fracasar en él. Oh, sí. Me alegro de que nuestra alianza tenga figuras tan poderosas. Dime ahora, ¿cómo exactamente planeas ganar algo con esto, HMM? Yadaya fulminó con la mirada al Kage en cuestión, haciéndolo estallar instantáneamente. El Kage tropezó un poco, ya que pareció confundido por unos segundos. TSK, tanta indignación en tu voz, pero tú eres el cobarde. Desafortunadamente, el Raikage no le dio tiempo a responder. Yadaya tampoco parecía tener miedo de hablar, dirigió su mirada hacia el Raikage y frunció el ceño. Actualmente, los que ya hemos tenido más bajas y pérdidas somos nosotros, las naciones más pequeñas. La voz de Yadaya resonó por toda la habitación, mientras los Kage de las naciones más pequeñas escuchaban con atención. Tal como están las cosas, incluso si ganamos contra Uzumaki, incurriremos en grandes pérdidas. Al mismo tiempo, la mayoría de nosotros, los Kage más pequeños, no nos hemos quedado con demasiadas fuerzas para mover. En ese momento, la mayoría de los rostros en la habitación parecían amargarse, ya que Yadaya les señaló una realidad muy posible. ¿Cómo nos beneficiaremos exactamente nosotros, las naciones más pequeñas, de esto? Incluso si nos unimos, todos nosotros, todavía no podríamos hacer nada contra la nube y la roca, poner la cascada y su Jinchuriki, y no quedará nada para nosotros. Los Kage más pequeños en la sala parecían estar conmocionados por esa declaración, muchos de ellos asimilaron la información con el ceño fruncido. Mierda. Este es el peor resultado que podría haber salido de toda esta reunión. Noki podía sentir algunas venas estallar mientras aprieta los dientes. Ya hemos acordado dividir las recompensas en partes iguales entre nosotros. Esa era una premisa de toda esta alianza. Noki refutó rápidamente, con la esperanza de alejar los pensamientos de todos de la guerra que estaba destinada a comenzar después de que supuestamente cayera el Uzumaki. Estoy seguro de que todos sabemos que ese no habría sido el caso, todas nuestras naciones se han estado preparando para una tercera gran guerra shinobi desde hace un tiempo, todos sabemos cuándo iba para comenzar. Yadaya negó con la cabeza, lo que enfureció aún más a Noki. Por una fracción de segundo, Noki incluso consideró matar a Yadaya en el acto. Pero rápidamente sacudió ese pensamiento de su cabeza. Era la peor solución posible, hasta el punto de que no contaba como una. Terminaría aumentando aún más las tensiones con las naciones más pequeñas y pintando un gran objetivo en su espalda. Aún así, el hecho de que el Noki siquiera lo considerara, significaba que Yadaya realmente lo estaba afectando, pero, ¿cómo no iba a hacerlo? Con su partida, más se iban a ir también. Solo era cuestión de cuándo. Desafortunadamente para ellos, la reunión no condujo a mucho después de eso, Yadaya estaba empeñado en irse. Y con él fueron alrededor de 350 shinobi sin discapacidad que podrían haber ayudado en la guerra. Y después de que se fue, el peor resultado posible miró al Noki a los ojos, 3 Kage más se fueron. Los que habían sufrido la mayor cantidad de pérdidas debido a los ataques de Ken. Simplemente no sentían que pudieran ganar nada más al continuar luchando junto a la alianza. Entonces, decidieron reducir sus pérdidas. Juntos, sus fuerzas solo se comprometieron con alrededor de 600 shinobi. Y con eso, la fuerza total de la alianza shinobi se redujo a aproximadamente 3.950 shinobi. Y al ver disminuir su ventaja numérica, 2 más de Smayer Villages se retiraron. En ese momento, Noki ni siquiera pudo hacer nada al respecto, la bola de nieve ya estaba rodando.
Yusuzó solo podía maldecir su desgracia en ese momento, el Raikage también se estaba arrancando el cabello, sus frustraciones se vieron favorecidas por el hecho de que su hijo todavía estaba desaparecido. Peor aún, los responsables de todas sus desgracias ni siquiera estaban allí. Todo es por culpa de ese hombre, el zorro gris. Así lo habían comenzado a llamar los otros shinobi de la Alianza, el único que había sido visto entre sus saboteadores. La incertidumbre que proporcionaba esa cifra empeoró mucho las cosas, y ahora, con la salida de esas otras dos naciones, solo quedaban 5 naciones en la Alianza, y todos sus números juntos solo ascendieron a alrededor de 3100 shinobi. En ese momento, Noki solo pudo enterrar su rostro en sus propias manos. Tal como me temía, perdimos incluso antes de llegar a las costas. Punto de vista narración. Ken no esperaba que la alianza comenzara a desmoronarse justo cuando estaba a punto de irse. Decidió quedarse un poco más cuando se fue el primer Kage, y estaba contento de haberlo hecho. A este ritmo, podré darle al clan Uzumaki la buena noticia de que ya no tienen nada de qué preocuparse, al menos por ahora. Después de que tantas naciones abandonaran la alianza, las que quedaban ahora se vieron obligadas a tener una reunión, para debatir si valía la pena o no continuar con la operación de alguna manera. Los últimos pueblos presentes no habían sufrido muchas pérdidas, especialmente los grandes. Pero ahora no tenían ninguna seguridad de que pudieran ganar la guerra de ninguna manera. Ken decidió hacer lo mejor que pudo y escuchar su reunión, agarrándose al barco en el que se estaba llevando a cabo la reunión y sacando la cabeza del agua solo un poco. El sonido de las olas rompiendo todavía lo molestaba un poco, pero aún podía escuchar la reunión, al igual que la última. Y la reunión salió tan bien como él esperaba, las naciones restantes tomaron la decisión unánime de retirarse y reagruparse por ahora. Llegaron incluso a lucir banderas blancas, para evitar cualquier ataque en su camino de regreso. Ahora, el Raikage estaba absolutamente furioso por eso. El destino de su hijo ni siquiera había sido confirmado todavía, pero ahora toda la operación estaba siendo cancelada. Desafortunadamente para él, su hijo no iba a aparecer en su puerta en el corto plazo. Él, al igual que todos los demás Kage involucrados en la alianza, se vio obligado a regresar a casa con malas noticias. Una falla en todos los factores y medidas observables. Uno tan monumental que no podían ocultarlo en absoluto, sin importar cuánto quisieran. Entonces, decidieron simplemente contarle al mundo lo que había sucedido en esos mares. A pesar de la insistencia de Yusuzó en que solo hubo un perpetrador, se culpó de todo el calvario a una división especial previamente desconocida del clan Uzumaki, que había descarrilado su invasión por completo. Por ahora, la única cara que tenían para esa división era un hombre al que solo podían llamar el zorro gris. Uno que, según el testimonio de Raikage, era lo suficientemente poderoso como para enfrentarse por sí solo a la mayoría de los shinobi, aunque sus habilidades en tierra no fueron probadas. Una cosa estaba clara, los miembros anteriores de la Alianza Shinobi necesitaban recopilar información adecuada antes de que se atrevieran a acercarse al Uzumaki una vez más. O eso, o necesitaban alguna otra forma de alcanzarlo. Las aguas eran demasiado peligrosas si los Uzumaki eran lo suficientemente capaces de movilizar a alguien como el zorro gris y su escuadrón Anbu. No conocían la identidad de nadie involucrado en el equipo Anbu, por lo que no pudieron dar ninguna orden de matar a la vista. Sin embargo, se emitió una orden para el zorro gris. Era una orden de Ranonsig, emitida principalmente por Smayer Villages. The Rock Village también lo emitió, ya que Onoki no quería correr ningún riesgo. Incluso si solo estaba bajo el agua, alguien lo suficientemente capaz como para enfrentarse al Raikage y a su hijo al mismo tiempo no era algo que un shinobi normal pudiera manejar. Toda la expedición se convirtió en una monumental pérdida de recursos, tiempo y reputación. Todos los villajes involucrados se convirtieron en una especie de hazmerreír para el resto del mundo shinobi. Pero, al mismo tiempo, todos se volvieron un poco más temerosos del clan Uzumaki. Incluso Leaf Village no pudo evitar sorprenderse con la noticia de que Uzumaki repelió con éxito la invasión. Se habían resignado por completo a tener que ver morir a sus antiguos aliados. Hiruzen, el tercero Kage y actual dios de Shinobi, apenas podía comprender el hecho de que no solo habían sobrevivido, sino que la alianza Shinobi ni siquiera había llegado a sus costas. Escuchar que era el trabajo de una división especial que se especializaba en combate submarino y tácticas de sabotaje no mejoraba mucho las cosas.
El tercer Hokage pensó que tenía una buena comprensión de la fuerza del clan Uzumaki. Parece que nuestros aliados desde hace mucho tiempo nos han ocultado bastantes cosas. Aunque un poco decepcionado, Hiruzen no podía culparlos. Entendió completamente su posición y los respetó, no obstante. Desafortunadamente, una de las figuras principales del Earth Village no vio la situación tan favorablemente. Danzo ya se había resignado a no poder convertirse nunca en el Hokage mientras Hiruzen estuviera vivo. La destrucción del Uzumaki era algo que casi esperaba. No se preocupaba mucho por ellos como aliados, solo los veía como una molestia, especialmente porque no estaban tan dispuestos a compartir sus técnicas completamente con Earth Village. El Uzumaki enseñó Fuinjutsu a solo unas pocas personas seleccionadas, y fueron seleccionados cuidadosamente y no se les permitió compartir lo que habían aprendido. Danzo había tratado de seleccionar a uno de sus leales subordinados, títeres con lavado de cerebro, pero no lo había logrado. Esperaba que Fuinjutsu se extendiera más con la caída de los Uzumaki, por lo que no estaba tan complacido de escuchar que esencialmente habían aplastado a la alianza de naciones que se había unido contra ellos. Descubrir que el clan Uzumaki había escondido un poder tan significativo también lo inquietó mucho. Especialmente al escuchar de una figura que todos titulaban el Zorro Gris. El Uzumaki ocultar a una persona lo suficientemente poderosa como para pelear con el Raikage, aunque solo fuera bajo el agua, daba miedo. Podría valer la pena confiar menos en los Uzumaki en general, debería hablar con Hiruzen sobre eso pronto. Pero, no importa cuán conmocionado estaba el mundo. Nadie estaba tan sorprendido como Yoriko, el líder del clan Uzumaki y el clan Uzumaki por extensión. Alguien que salió de la nada y los ayudó fue en sí mismo apreciado. Yoriko había recibido un mensaje anónimo poco después de que el líder de la Hermandad Oscura se fuera. Le había dado instrucciones sobre cómo evacuar a los civiles dentro del clan antes de que realmente comenzara la guerra. Yoriko en realidad no había llegado a hacer eso. Sabía que simplemente serían perseguidos a pesar de todo. La única forma en que tenían que abandonar la tierra de los remolinos era el lugar desde el que se suponía que la alianza Shinobi los atacaría después de todo. La carta les indicó que los pusieran en algunos barcos en la orilla opuesta, afirmando que los guiarían a través de las traicioneras aguas, pero Yoriko no estaba dispuesto a poner la vida de su gente en manos de una persona al azar. Entonces, solo había trasladado a los civiles a búnkeres que se habían construido en preparación. Pero parecía que ya ni siquiera era necesario. Al principio, Yoriko pensó que Earth Village de alguna manera se había recuperado y logró ayudarlos. Pero eso tampoco tenía mucho sentido. Después de la guerra, la hoja no se quedó en un estado en el que pudieran permitirse el lujo de ahorrar recursos para ayudarlos. Enviar un escuadrón especializado para descarrilar por completo la invasión estaba completamente fuera de sus capacidades en ese momento. Justo cuando surgían más preguntas en la mente de Yoriko, alguien vino a visitarlo casualmente de nuevo. Punto de vista Ken. Ahora que la alianza Shinobi se está retirando, puedo volver a negociar con Yoriko. Estoy seguro de que la noticia viajará por todo el mundo cuando yo llegue allí, así que seguramente tendrá curiosidad. La verdadera pregunta es, ¿cuánto de mi participación debo revelarle? Decir abiertamente que todo esto fue obra mía podría no funcionar tan bien para mí. Especialmente si Yoriko decide usar esa información en mi contra más adelante. En el futuro, mi hermandad oscura no tendrá nada que temer, pero sería problemático si intenta algo divertido de inmediato. Pero al mismo tiempo, decirle la verdad cosechará los mayores beneficios, haz que se sienta en deuda conmigo de alguna manera. Al final, todas mis preocupaciones radican en si se puede confiar o no en la integridad del clan Uzumaki. Y es bastante difícil para mí confiar en su integridad cuando no los conozco muy bien. Creo que iré por la ruta más segura e insinuaré que tuve algo que ver con esto, de esa manera Yoriko no podría tener nada en mi contra, y tengo cierta negación plausible si el Raikage viene a mí más adelante. Todavía tengo esa portada que preparé de antemano, los avistamientos públicos y todo lo que seguramente será útil. Después de todo, si Yoriko afirma que los visité poco antes de que ocurriera la guerra, aún no podrían conectarme con el ataque en sí gracias a dicha tapalera. Sí, eso suena como la mejor idea. Donde viene el problema más apremiante, mi cabello actualmente es más corto de lo que era cuando visité a Yoriko por última vez. Lo corté para evitar que otros dibujen demasiadas similitudes entre The Red Dot y el que enfrenta la alianza Shinobi.
Un buen movimiento, pero las cosas no salieron del todo según lo planeado. No pensé que me encontraría con Yoriko tan pronto, o nunca. Después de todo, no pensé que sería capaz de detener por completo la invasión. Mi plan era reducir la velocidad y luego ayudar a los civiles a cruzar a la tierra del agua caliente. De acuerdo, no recibí ninguna confirmación de que Yoriko aceptaría este plan, pero de esa manera al menos mi conciencia estaría clara. No me quedé sentado y vi cómo extinguían miles de vidas inocentes mientras podía ayudarlos por completo. Eso es encomiable en sí mismo. También salvé muchas más vidas hoy, ya que esencialmente detuve la guerra shinobi que estaba ocurriendo en el Raikage en nuestra última reunión. Bueno, creo que lo pospuse por unos años. Al menos espero haberlo hecho. Pero eso está por verse. Volviendo a mi pelo corto, que sigue siendo el problema más apremiante en la actualidad. Podría usar la transformación Jusu e intentar que coincida con mi cabello anterior. Sin embargo, existe la preocupación de que no obtendría el tono correcto de negro. También está el hecho de que otros shinobi podrán detectarme más fácilmente y decir que estoy transformado. Siempre está la opción de irse y volver unos meses después para hablar con Yoriko. Pero golpear el hierro mientras está caliente probablemente obtenga la mayor cantidad de beneficios. Tengo una teoría ahora que lo pienso. Nunca fui muy nerd, recuerdo haber estudiado mucho sobre anatomía en algún momento. Recuerdo vagamente que el crecimiento del cabello como proceso funciona de manera muy similar al proceso de regeneración de heridas. No es del todo igual, pero muy similar. Nature Energy puede acelerar la regeneración en gran medida. ¿Qué tan lejos sería usar esta energía para manipular mis moléculas de cabello para formar y adherirse a las viejas más rápido? Bueno, sonó un poco exagerado al principio, pero logré hacerlo después de unas horas de prueba y error. Resulta que la energía de la naturaleza es mucho más versátil de lo que había pensado. ¿Es posible que tenga que buscar otras formas de manipular mi cuerpo utilizándola en el futuro? Aunque eso es para más tarde. Después de volver a crecer mi cabello a su longitud habitual, continué mi camino hacia la aldea del clan Uzumaki. También saqué mi armadura, abrigo y máscara del sello en mi muñeca. Me cambié rápidamente. También tendré que quemar más tarde la ropa que usé durante toda esta operación. Pero podría quedarme con la máscara, en caso de que alguna vez necesite una identidad establecida en el futuro. Afortunadamente, hacer mi camino de regreso hacia el clan Uzumaki no fue difícil, todavía recordaba el camino. Lograr una reunión con Yoriko tampoco debería ser difícil, algunas personas allí ya me conocen. Fue un poco decepcionante ver que Yoriko en realidad no había escuchado la carta que le envié. Pero eso era de esperar de todos modos. Si la guerra iba a suceder, todas estas muertes estarían en sus manos. Sin embargo, probablemente no le importaría. Son parte de la aldea después de todo. Dar su vida a la aldea es un privilegio en sí mismo, o al menos así es como lo ven la mayoría de los shinobis con el cerebro lavado. Lo que sea, no sirve de nada lamentarse por eso. Así es como funciona este mundo. No hay forma de cambiarlo. Al menos me beneficiaré mucho de este asunto. Veamos cuán sincera es la gratitud de Yoriko. Punto de vista narración. Yoriko suspiró mientras miraba al hombre enmascarado frente a él. El punto rojo se veía muy parecido a como lo recordaba. Inicialmente quería posponer la reunión o intentar cancelarla por completo hasta que la situación se aclarara un poco. Fue solo después de pensar un poco que se dio cuenta de que Ken podría arrojar algo de luz sobre la situación. Él estaba, después de todo, presente en la Tierra de los Remolinos mientras se acercaba la Alianza Shinobi. Ken, no esperaba que tuviéramos una reunión tan pronto después de la última, o nunca. Yoriko fue quien inició la conversación, despidiendo a sus guardias en ese momento exacto. Incluso si fueran su gente de confianza, necesitaba que Ken estuviera dispuesto a hablar con honestidad. Y era más probable que el asesino enmascarado lo hiciera en un entorno privado. Aunque, esperar honestidad de Ken era demasiado. De hecho, tampoco esperaba que la alianza Shinobi se rindiera tan fácilmente. Ken negó con la cabeza, su largo cabello se balanceó ligeramente mientras Yoriko lo miraba con sospecha. Se decía que el único culpable conocido tenía el pelo corto. Yoriko consideró la posibilidad de que Ken tuviera alguna forma de hacer que su cabello volviera a crecer rápidamente, pero no tenía evidencia real que apuntara a eso. Fueron destrozados en su camino hacia aquí, como estoy seguro de que ya sabes. Por supuesto, lo sé, las noticias viajan muy rápido.
El hijo del Raikage también parece estar desaparecido. Ken sonrió debajo de su máscara mientras cruzaba las piernas. Correcto. ¿Sabes cuántas bajas tuvieron? Los ojos de Yoriko se entrecerraron un poco mientras miraba uno de sus informes. No estoy seguro de si eso se hizo público alguna vez, pero debería haber sido por miles. Ken se encogió de hombros al recordar que el fondo del mar estaba cubierto por una manta de cuerpos. Colinas enteras de cadáveres para que los peces se alimentaran. Dicho como si lo hubieras visto con tus propios ojos, dijo Yoriko mientras inclinaba la cabeza. Oh, yo no iría tan lejos, no he visto nada, desafortunadamente, técnicamente, ni siquiera una mentira. La honestidad en su tono fue casi como una bola curva para Yoriko. Él es un muy buen mentiroso, o en realidad está diciendo la verdad. No fue tan difícil deducir que las bajas oscilaron entre miles. Si no fuera tan importante, la alianza no se habría disuelto / huido con el rabo entre las piernas. Supongo que no podré presionarlo demasiado de esta manera. Entendido, entonces seré más directo. ¿Tuviste algo que ver con toda esta situación? Yoriko notó que Ken no iba a admitirlo a menos que lo confrontara directamente. Incluso si lo hiciera, nunca lo admitiría, Lord Yoriko. El tono de Ken era neutral, hablando como si no fuera más que un hecho para él. Yoriko entrecerró los ojos una vez más al asesino. Sin embargo, ahora que la situación se ha disipado, creo que sería conveniente para nosotros renegociar nuestro trato, ¿no? Allí estaba. Yoriko sonrió cuando la situación se acomodó un poco para él. Ya veo, así que en realidad no se está molestando en ocultarme su participación, pero no admitirá nada que pueda ser usado en su contra en el futuro. Inteligente. Ken ya era una fuerza significativa a escala mundial, nadie se atrevería a acusarlo al azar sin ninguna evidencia real. Yoriko leyó un poco entre líneas, pero no fue tan difícil para él entenderlo al final. Él es el único culpable, su asociación lo ayudó o está conectado con los culpables de alguna otra manera. Yoriko tendría que verificar si Ken fue visto en algún lugar durante el período de 2 días. Y eso sería más una aclaración para él. Pero incluso entonces, no tendría nada concreto para poder relatarle el incidente a Ken de manera confiable. Había sido preciso en la forma en que había manejado toda la situación. No aparecer personalmente en absoluto, no dejarse vincular a él de ninguna manera. Bien, aún así, nuestro clan parece haberse encontrado debiéndole a alguien un gran favor. Él luchó contra casi todo el mundo shinobi y no hizo enemigos en el proceso, sin darse cuenta, también ganó un aliado en nosotros. Yoriko en ese momento tenía 2 opciones. Hazte el tonto y envía a Ken o recompensa a Ken en consecuencia y haz de él un aliado confiable. También estaba el término medio, que sería tratar eso como una negociación regular, pero eso tendría efectos similares a la primera opción. La primera opción, así como el término medio, terminaría perdiendo cualquier posible asociación con Ken, la Hermandad Oscura y el Zorro Gris, si es que él fuera una persona diferente. Lo consideró por unos segundos, su clan estaba esencialmente a salvo por ahora, las aldeas ocultas habían desperdiciado muchos recursos. Iban a estar a salvo por un buen tiempo, pero no para siempre. Yoriko se dio cuenta de que su clan seguía siendo un gran objetivo. También se reveló que tenían a alguien como el Zorro Gris en sus filas. Lo cual no fue tan bueno a la larga. Tenían un montón de poderosos shinobis y espías, pero no tenían a ese calibre. Yoriko sabía que el legendario Zorro Gris serviría como elemento disuasorio, o como un blanco en sus espaldas. El equilibrio en el mundo cambió, nuestro clan Uzumaki ahora parece mucho más capaz y poderoso de lo que realmente es, esto sin duda significará nuestra perdición eventualmente. ¿Fue ese pensamiento lo que lo ayudó a tomar su decisión? Ciertamente puedo proporcionarte técnicas, pero también puedo hacerlo mucho mejor que eso. ¿Qué tal si envío un maestro de Fuinjutsu contigo? Pueden permanecer en su base a partir de ahora, enseñarle a usted y a su gente todo lo que necesiten aprender. Ken habría levantado una ceja si tuviera alguna. Los Uzumaki nunca habían regalado a ninguno de sus maestros, incluida la aldea de la hoja. A menos que fuera para el matrimonio, por supuesto, pero eso realmente no contaba. Siempre vendían los servicios de sus amos. El conocimiento estaba muy bien guardado, por lo que enviar a un maestro a enseñar a otros era extremadamente inusual. Eso, sería bastante generoso de tu parte. Ken estaba a punto de comentar sobre la exclusividad de la oferta, pero al final decidió no hacerlo.
Así que los Uzumaki han decidido que es mejor mantenernos cerca de mí y de mi organización, ¿eh? Ken no pensó ni por un segundo que los Fuinjustus Masters no informarían a Yoriko, lo más probable es que también actuaran como espías. Pero eso estuvo bien. Hacer que Yoriko supiera algunas cosas no era un precio tan alto a pagar en comparación con lo que estaba obteniendo de ello. Comenzar una división de Fuinjutsu dentro de la hermandad así como así, ¿eh? Generoso de hecho, me acabo de dar cuenta de que cooperar con su hermandad también sería beneficioso para nuestro clan Uzumaki. Yoriko asintió con una sonrisa mientras sacaba algunos pergaminos de un sello en su palma. Como gesto de buena voluntad, enviaré contigo a mi único hijo, todavía es joven y tiene mucho espacio para crecer como persona, pero ya es un maestro de pleno derecho. Aprecio tu buena voluntad, Yoriko, estoy seguro de que nuestra cooperación será fructífera. Ken estrechó la mano del líder del clan mientras los dos se sonreían cálidamente. El rostro de Ken aún estaba oculto, pero la intención estaba ahí. Los ojos de Yoriko brillaron mientras cerraba el trato con esa misma sonrisa en su rostro. También le entregó a Ken los pergaminos, informándole que eran técnicas Fuinjutsu de alto nivel. También le dio a Ken una descripción básica de todos ellos, incluidos sus nombres. El primero notable fue la formación de los 4 Yan rojos. Requería 4 participantes, todos necesitando tener reservas de chakra comparables a las de los 5 grandes Kage. Ciertamente era un requisito pesado, pero era por una buena razón, era una barrera casi indestructible que abarcaba una gran distancia. Nadie podía salir, nadie podía entrar. Ciertamente fue una de las técnicas de barrera más fuertes, si no la más fuerte. Luego estaba el sello de drenaje de chakra. Ese se explicaba por sí mismo, pero Yoriko lo explicó él mismo de todos modos. Permitió al usuario colocar un sello en un individuo que lentamente los drenaba de chakra. Todo el chakra fue transferido al usuario. Ese también fue muy útil. No tan avanzado como el anterior, a Ken se le ocurrieron algunos usos. Y por último pero no menos importante, una técnica de sellado llamada Crimson Seal. Era algo así como una mezcla entre el estilo de fuego y Fuinjutsu. Su otro nombre era lanzamiento de fuego, prisión celestial. Yoriko explicó que aquellos que están sujetos a la técnica tendrían un sello rojo esparcido por todo su cuerpo, impidiéndoles moldear chakra y usar técnicas. También los drenará de su chakra a un ritmo lento pero constante. Era algo sádico, pero Ken podía ver muchos usos prácticos en ello. Su mejor característica era que cada vez que el afectado por el sello intentaba irse, solo llegaba a cierta distancia antes de estallar en llamas desde el interior. La técnica sellaría el destino de la víctima a través de una cremación rápida, generalmente no consensuada. El usuario de la técnica del sellado también podía encender el sello cuando quisiera. Ken no pudo evitar emocionarse al escuchar acerca de la utilidad de los sellos que se le presentaron. No puedo esperar para aprender Fuinjutsu correctamente. Yoriko afirmó que las técnicas eran solo regalos que estaba dispuesto a darle para endulzar el trato. Y no hace falta decir que Ken fue vendido. Lo estaba mucho antes de que se entregaran los sellos, pero no iba a rechazar una comida gratis. Ya quería tener una especie de asociación con el clan Uzumaki, por lo que todo el intercambio fue positivo para él. Después de eso, la reunión concluyó con una nota alta. Ken guardó los pergaminos y se fue a dormir a su habitación asignada. Se le permitió pasar la noche allí mientras Yoriko le informaba a su hijo sobre toda la situación. Su único hijo, Uzumaki Kazue, estaba emocionado ante la perspectiva de no morir junto a su clan. Había estado de buen humor desde que escuchó que la alianza Shinobi había sido aplastada sin piedad. Pero no esperaba recibir una misión clase S a largo plazo de su padre justo cuando la noticia llegaba al resto del clan. Así que me estás diciendo que tengo que ir y enseñarles a otros nuestras técnicas. Uzumaki Kazue era un joven pelirrojo y de ojos violetas. Alrededor de 1,7 metros de altura, con una constitución bastante musculosa. No había rastro de grasa en sus rasgos. Su rostro y cuerpo estaban llenos de numerosas cicatrices, todas obtenidas de sus hazañas en la Segunda Guerra Shinobi. Solo tenía alrededor de 21 años, mucho mayor que Uzumaki Kusina, su hermana pequeña. Desafortunadamente, la familia del líder del clan Uzumaki estaba bastante dividida. La esposa de Yoriko había muerto al dar a luz a Kusina.
Estaba debilitada por la enfermedad, fue una pérdida lamentable, pero afortunadamente nadie culpó a Kusina por ello, más bien fue todo lo contrario. Sin darse cuenta, se convirtió en el tesoro de Yoriko mientras crecía. Cualquiera que la mirara de forma divertida se enderezaría al instante. Incluso había asignado 3 escuadrones Anbu para protegerla en todo momento cuando estaba en la tierra de los remolinos. Pero los hermanos no habían interactuado mucho. Mientras Kusina crecía, Kazue estaba atrapado entrenándose y haciendo misiones, eliminando amenazas y luchando en la Segunda Guerra Shinobi. Y su entrenamiento ciertamente valió la pena, ahora era el maestro Fuinjutsu más joven y un elite Jonin de pleno derecho. Con reservas de chakra a la par de su padre. Después de que terminó la Segunda Guerra, Kazue regresó a casa y encontró a su hermana desaparecida, enviada a Konoha para su propia protección. Era joven y exaltado, un rasgo compartido por muchos de los Uzumaki, pero también era leal hasta el extremo. Estaba más que preparado para morir junto a su padre si eso significaba matar a una más de las personas que amenazarían la vida de su hermana en el futuro. Estaba feliz de haber evitado lo peor, pero ahora no esperaba ser enviado a una misión a largo plazo. Sí, irás a uno de nuestros nuevos aliados, la Hermandad Oscura. Yoriko asintió, sonriendo con orgullo mientras miraba a su hijo. Suena familiar, espera. ¿Te refieres a ese grupo de cazadores de recompensas sedientos de sangre? Los ojos de Kazue se abrieron al darse cuenta. Supongo que los rumores los pintan como tales, independientemente, eso nos importa poco. No puedo darles ningún detalle, pero sepan que su líder jugó un papel importante en nuestra supervivencia esta vez. La mirada de Yoriko se tornó seria por unos segundos mientras dejaba de hacer el papel del padre y se volvía para comenzar con el líder del clan. No le gustaba ser vago con su propia familia, pero tampoco estaba dispuesto a comprometer su relación con Ken y sus socios. Entendido Lord Uzukage, Kazue simplemente asintió con una mirada seria. No trató de pedir más explicaciones. Sabía que el trabajo del Kage barra líder del clan era el más importante, y no culpaba a su padre por tomarlo en serio. Sabía que podía confiar en ti, debes hacer todo lo posible para aprender más sobre ellos, al mismo tiempo, enseñarles lo mejor que puedas. Yoriko asintió a su hijo mientras hablaba. Por supuesto, señor, respondió Kazue de la misma manera, tomando en serio las órdenes de su líder de clan. Así que no estamos frenando nuestras técnicas esta vez, ¿eh? Supongo que ya era hora. Kazue no pudo evitar suspirar al salir de la oficina de su padre. Caminó por los pasillos del edificio Kage mientras su mirada escaneaba las paredes. Así que la Hermandad Oscura fue la que nos salvó esta vez, ¿eh? O su líder, supongo. Grey Fox, o lo que sea, aunque el líder se llamaba diferente de lo que recuerdo. Kazue se frotó la barbilla al recordar el apodo del líder. Red Dot, no puedo esperar para conocerlo. Punto de vista narración. Kazue no sabía muy bien qué hacer con el líder de la Hermandad Oscura durante su primera reunión. El punto rojo, o Ken, como prefería que lo llamaran, era un individuo tranquilo y reservado. Pero también tenía un aire de misterio a su alrededor, ciertamente ayudado por el hecho de que siempre usaba una máscara. Nadie sabía realmente cómo se veía por los informes. Nadie había visto nunca su cara real. Al menos nada como eso se hizo público. Lo primero que hizo Kazue fue estrechar la mano del punto rojo, quería probar su fuerza de agarre. El propio Kazue también era espadachín, uno de los mejores del clan Uzumaki. ¿Quería probar la fuerza de agarre de Ken? No hace falta decir que a Kazue casi le aplastan la mano en el proceso. Afortunadamente, Ken, impulsado por la energía de la naturaleza, decidió ser fácil con él. Ya había muy pocas personas en el mundo que pudieran soñar con igualar a Ken en pura fuerza. Y solo se estaba volviendo más fuerte a medida que pasaba el tiempo. Todavía era joven. Aún así, Ken todavía estaba impresionado con la fuerza de Kazue. Realmente estuvo a la altura del nombre de Uzumaki. Sus palmas encallecidas también le permitieron a Ken adivinar que Kazue era un espadachín, lo que sin duda fue una gran ventaja. No solo eso, las reservas de chakra de Kazue eran más grandes que todas las espadas juntas. Bueno, las reservas de chakra no significaban instantáneamente que fuera más fuerte, pero aún así era impresionante. Si Ken iba a clasificarlo, entonces Kazue estaba en algún lugar entre él y Akira, la tercera espada. Era difícil saber quién ganaría entre los dos.
Kazue solo tenía alguna posibilidad de ganar porque Ken asumió que tendría algún tipo de técnica de sellado para lidiar con la inmortalidad de Akira. De lo contrario, todo lo que Akira necesitaba era una gota de sangre para matar a Kazue al instante. Así que una pelea entre ellos podría ir en cualquier dirección. Independientemente, Kazue ni siquiera era miembro de la Hermandad Oscura, solo estaba allí en una misión. Así que su presencia en su recinto realmente no significaba que iban a conseguir un luchador fuerte. Ken estaba un poco decepcionado, o lo habría estado si no hubiera sido por la emoción que sentía ante la perspectiva de crear una división especializada en Fuinjutsu. No podía esperar para distribuir formaciones alrededor de la montaña en la que se encontraba el complejo. Ya no tendrían que preocuparse por ser tomados por sorpresa cuando Ken no estaba allí. Las habilidades sensoriales de Saburo también eran decentes, pero no podía compararse con el rango que podría tener una formación adecuada hecha por un maestro real. Mientras tanto, Kazue estaba haciendo todo lo posible por comprender a Ken cada vez más a lo largo de su viaje. Lo cual fue ciertamente difícil. Ken y Kazue no hablaron mucho en el viaje en bote a la Tierra de las Olas, estaban tomando la ruta segura para salir de la Tierra de los Remolinos, ya que Kazue no podía cruzar un océano exactamente. Bueno, técnicamente podría haberlo hecho con sus reservas de charca, pero habría sido demasiado agotador para él hacerlo. Realmente solo comenzaron a hablar más cuando acampaban en medio de la Tierra del Fuego. Entonces, ¿dónde se encuentra exactamente tu hermandad? Fue la primera pregunta que tuvo Kazue. Como la mayoría de los shinobi, no tenía mucho conocimiento sobre la Tierra de Hierro. Solo sabía que la hermandad estaba allí, pero ese era el final de su conocimiento. Nuestra hermandad está ubicada en una cadena montañosa sin nombre un poco cerca de las fronteras de la Tierra del Agua Caliente y la Tierra del Arroz, un lugar privilegiado para que podamos recolectar recompensas de las 3 tierras cercanas. Ken no se contuvo en los detalles en absoluto, incluso sorprendió a Kazue con lo mucho que habló. Sin embargo, realmente no tenía sentido ocultar tales cosas a Kazue, ya que el Uzumaki Prodigi ciertamente vería muchos de los secretos de la Hermandad Oscura durante su estadía. Interesante, he tenido algunas misiones en la Tierra de las Aguas Calientes en el pasado. Kazue se frotó la barbilla al recordar el sangriento asunto que fue la Segunda Guerra Shinobi. Estoy seguro de que has tenido. Los shinobi rara vez tienden a permanecer dentro de los límites de sus propios territorios cuando manejan misiones. El tono de Ken sonó un poco rencoroso en los oídos de Kazue, pero decidió ignorar el ligero golpe. Entonces, ¿a cuántos miembros tendré que enseñar exactamente? Kazue preguntó mientras comenzaba a hacer planes para sus esfuerzos de enseñanza. Tenía la teoría del encierro, pero no tenía tanta experiencia como maestro. Cuanta más gente necesitara para enseñar, más difícil sería. Ken también se dio cuenta de eso, pero no se quejó demasiado. Tenía todo el tiempo del mundo para enseñar lentamente a toda la hermandad sobre Fuinjutsu. También era mejor tener a alguien más joven enseñando a los niños, podría relacionarse con ellos un poco mejor. Al principio, tendrás un lote de alrededor de 10 estudiantes, la mayoría de ellos en edad académica. También estarás enseñando a los Blades, puedes pensar en ellos como los altos mandos dentro de la hermandad. Ken asintió cuando decidió hacer la clase inicial de 10 estudiantes. En verdad, esperaba tener a todos en la hermandad al menos algo competentes en Fuinjutsu, al mismo tiempo que tenía un departamento completamente especializado en eso. Era un gran sueño, pero estaba seguro de que lo lograría con la ayuda del clan Uzumaki. Yoriko probablemente también ayudaría con más técnicas si fuera necesario. Después de todo, ni siquiera le había pedido nada a Ken a cambio de enviar a su hijo a la Hermandad Oscura. Bueno, su contrato seguía en pie. Como si pudieran usar los servicios de la Hermandad Oscura de forma gratuita. La suya era esencialmente una alianza completa, no muy diferente de la alianza entre clanes en la misma aldea oculta. Había algunas líneas, pero por lo demás se apoyaban completamente entre sí. Ken todavía trazó la línea al ofender abiertamente a demasiados pueblos ocultos, pero esa línea se volvería más borrosa con el tiempo, a medida que la hermandad se fortaleciera lo suficiente como para manejar cualquier amenaza que se le presentara. Entonces, estos Blades, ¿te importaría contarme más sobre ellos? Las preguntas de Kazue no terminaron ahí. Ken procedió a explicar más sobre la estructura y los planes futuros de la hermandad. Para sorpresa de Kazue, la hermandad era mucho más que una banda desorganizada de cazarrecompensas, como el resto del mundo los pintaba.
Se estaba convirtiendo en un verdadero pueblo escondido, uno dentro de un país de samuráis. Los dos siguieron hablando en la noche, todo hasta que Kazue tuvo que irse a dormir. Ken no necesitaba dormir, había descansado lo suficiente mientras estaba dentro del Uzushigakure. Los dos continuaron su viaje después de eso, evitando todas las patrullas que pudieran haberlos visto mientras corrían de árbol en árbol, de roca en roca. El paisaje a su alrededor cambiaba a menudo, pero aún pasaban principalmente por bosques, ya que la mayoría de las tierras eran exuberantes y rebosantes de naturaleza. Los árboles siempre fueron amigos de los shinobi, brindaban cobertura y facilidad de transporte, ya que saltar de un árbol a otro a veces era incluso más rápido que un caballo y un carruaje, dependiendo de la habilidad del shinobi. Afortunadamente, Kazue tenía la habilidad suficiente para seguir el ritmo de Ken, bueno, siempre y cuando Ken no tratara de acelerar demasiado. Todavía iban a un ritmo constante. Eventualmente, los dos llegaron a la Tierra de Hierro. En ese momento, ya estaban dentro de territorios seguros. Ken sacó 2 abrigos de invierno del sello que tenía en la muñeca y le arrojó uno a Kazue, mientras el paisaje a su alrededor se convertía rápidamente en uno nevado. La Tierra de Hierro era fría la mayor parte del tiempo, sin embargo, todos sus residentes se habían acostumbrado a las temperaturas. Un Elite Jonin tampoco tuvo problemas con las bajas temperaturas, pero Kazue aún agradeció el gesto. Los dos no tuvieron que viajar mucho más para llegar al complejo de la Hermandad Oscura. Las paredes de madera eran más altas de lo que Kazue había imaginado. También había muchos puestos de guardia a lo largo de la pared, todos ellos estaban estacionados. Kazue logró ver al menos 9 Jonin alineados en las paredes de la aldea, todos ellos con máscaras en blanco, sombreros de paja de ala ancha y abrigos largos. Realmente están construyendo una aldea oculta aquí, ¿eh? Kazue ya esperaba ver a otros shinobi dentro de la hermandad, pero no esperaba ver a tantos Jonin desde el principio, especialmente porque todos estaban actuando de manera extraña. Todos los Jonin estaban inmóviles, hasta el punto en que todos tenían nieve acumulada en sus sombreros y hombros. Incluso los guardias de la puerta eran iguales. La nieve cayó sobre ellos mientras asentían con la cabeza a Ken y Kazue mientras los dos pasaban. Sé que los shinobi suelen ser determinados y firmes, pero es casi como si ni siquiera fueran humanos. Kazue estaba un poco nervioso, pero no habló al respecto. Ni siquiera cuando algunos de los guardias giraban lentamente la cabeza hacia él. Mientras tanto, Ken no se dio cuenta de su extraño comportamiento o no le importó lo suficiente como para abordarlo a pesar de sentir que a Kazue le molestaba un poco. Después de todo, un Elite Jonin debe estar lo suficientemente compuesto como para no necesitar que lo agarren de la mano en ninguna situación. A pesar de que estaba nevando alrededor del pequeño complejo, las calles y los campos de entrenamiento estaban impecablemente limpios. Había una gran hoguera en medio de los campos de entrenamiento, e incluso mientras nevaba, Kazue pudo ver a bastantes niños afuera, entrenando o disfrutando de su tiempo libre. Fue algo reconfortante ver que la Hermandad Oscura no era demasiado opresiva en su juventud. Pero tenía sentido considerando lo que Ken le había dicho. Todas las personas presentes, incluidos los niños, estaban allí solo porque querían estar allí. Se les permitió salir en cualquier momento. Desde la admisión de Ken, la hermandad incluso acompañaría a los niños al orfanato más cercano con suficiente espacio para ellos. Era extremadamente generoso teniendo en cuenta la forma en que los shinobi solían tratar a sus jóvenes, y Kazue lo sabía muy bien. Había visto muchos shinobi de la misma edad que algunos de los niños entrenando en el complejo. Los había visto en forma de cadáveres esparcidos por grandes campos de batalla. Padre. Has vuelto. Uno de los niños finalmente notó a Ken, y luego fueron rodeados por docenas de niños, todos de diferentes edades. Fueron lo suficientemente respetuosos como para darle a Ken suficiente espacio, solo llenando el espacio a su alrededor mientras le abrían paso para llegar a su oficina. Todos comenzaron con entusiasmo a contarle sus hazañas durante el entrenamiento, algunos de ellos incluso se jactaban de haber aprendido a cocinar mejor. Ken suspiró un poco, sintiendo que algo de su cansancio se aliviaba mientras escuchaba atentamente a los niños. Me alegro de que todos la estén pasando bien, espero que nadie haya estado holgazaneando, el entrenamiento solo se volverá más difícil a medida que envejezca. Ken simplemente palmeó la cabeza de algunos de los niños más pequeños mientras pasaba. Kazue no pudo evitar sonreír un poco mientras miraba la escena.
A pesar de que Ken estaba usando una máscara, podía imaginar la sonrisa que se extendía en los labios del asesino. Pero la atmósfera pareció apagarse un poco cuando otra persona intervino. Niños, por favor, no molesten demasiado a nuestro líder, vuelvan a su entrenamiento. Un hombre con ropa similar a la de los guardias, la única diferencia es su máscara. Era blanco, con solo una barra roja en el medio. Kazue reconoció al hombre como el primer Blade. Ken no le había dicho sus nombres, solo sus títulos. Eventualmente aprenderás sus nombres si confían lo suficiente en ti, por ahora, solo refiérete a ellos como sus títulos si es necesario. Kazue le dio a la primera hoja una mirada curiosa cuando algunos de los niños finalmente lo notaron también. Habían estado tan obsesionados con Ken que ni siquiera le habían dedicado una mirada, pero ahora más y más de ellos miraban al hombre pelirrojo que su líder y padre había traído de vuelta. Digamos que su reacción fue menos que agradable, Kazue podía sentir su hostilidad. Todos parecían tener pensamientos similares, y ninguno de ellos era amistoso. Fue entonces cuando recordó algo que Ken había dicho. Todos los niños en nuestro complejo son huérfanos de guerra, espero no tener que explicar por qué no les gustas al principio. Kazue, después de todo, todavía usaba su diadema, y los niños no eran lo suficientemente ignorantes como para no saber cómo identificar a un shinobi. No lo atacaron ni nada, no se habrían atrevido a intentar nada contra alguien que Ken consideraba un invitado. Pero Kazue todavía se sentía bastante mal al sentir las miradas de odio de tantos niños, peor aún, entendía exactamente por qué lo odiaban. Como alguien que había participado en la Segunda Guerra Shinobi, habría sido una mentira decir que no se sentía ni un poco culpable bajo las miradas de aquellos que estaban realmente afectados por su conflicto. Todos los niños regresaron a su entrenamiento después de que la primera espada insistiera en ello una vez más, pero algunos aún miraban a Kazue con cautela. Ken tampoco hizo ningún esfuerzo por detenerlos, sabiendo que sería en vano. No había un niño que no detestara a Shinobi dentro de la Hermandad Oscura. Y sabía que cambiar su perspectiva sobre eso iba a llevar mucho tiempo. Demonios, él mismo detestaba a Shinobi. Así que ni siquiera iba a tratar de cambiar su perspectiva de ninguna manera. Solo necesitaba que maduraran lo suficiente como para poder soportar a algunos Shinobi. Kazue y Ken continuaron hacia la oficina del Blind Assassin después de eso, con el First Blade sigilosamente detrás de ellos. Cuando pasaron junto a los guardias apostados en las puertas del edificio, Ken pareció hacerle una señal a uno de ellos para que hiciera algo. El guardia solo asintió en silencio y se alejó corriendo hacia una gran puerta de piedra en la distancia. Kazue asumió que conducía a algún sistema de cuevas, utilizado como alojamiento o entrenamiento. El Uzumaki Prodigi suspiró mientras aclaraba un poco su mente, calmándose del encuentro anterior. Supongo que es hora de conocer a los Blades, ¿eh? Fin del cap, dale like y suscríbete.